Bienvenidos al Maratón Navideño, un viaje entre la historia y el caos. Si creías que la Navidad se inventó simplemente para que las tiendas vendieran papel de regalo y para que todos nos pusiéramos suéteres con renos que pican, prepárate para un choque de realidad. La Navidad es en realidad la fiesta Frankenstein de la humanidad, un increíble rompecabezas armado con piezas de diferentes épocas, religiones y errores de traducción. Hace miles de años, mucho antes de que existieran los centros comerciales, la gente ya celebraba en estas fechas. Por el solsticio de invierno, en el hemisferio norte, es el momento en que los días dejan de hacerse cortos y la luz comienza a ganarle a la oscuridad. Los romanos celebraban los Saturnales con banquetes y regalos, los nórdicos el Yule, quemando troncos gigantes, y los cristianos eventualmente unieron estas tradiciones para celebrar el nacimiento de Jesús. Lo divertido es que en el camino hemos adoptado costumbres que, si lo piensas bien, no tienen mucho sentido. Así que ajusta tu gorro de Santa, prepárate una taza de chocolate y olvida todo lo que creías saber. Vamos a explorar por qué la Navidad es la época más extraña, colorida y sorprendentemente la más educativa del año. Dato número 1. El mataolores con licencia para refrescar. Cuando entra diciembre y aparece un árbol de Navidad natural en casa, ocurre algo curioso. El ambiente parece más fresco, más limpio y misteriosamente huele a Navidad. No es solo sugestión ni magia festiva. Detrás de ese aroma agradable hay ciencia real y bastante interesante. Los árboles de Navidad, especialmente pinos, abetos y píceas, liberan sustancias llamadas terpenos. Estos compuestos orgánicos volátiles son los responsables de ese olor fresco y resinoso que asociamos con los bosques. El más conocido es el alfa-pineno, el mismo que le da a los bosques de coníferas su aroma característico. Los terpenos interactúan con las moléculas de malos olores, ayudando a neutralizarlos o hacerlos menos perceptibles. No funcionan como un desodorante químico que tapa aromas, sino que los reemplaza y los diluye de forma natural. En pocas palabras, el árbol no disfraza el olor, lo derrota elegantemente. Estudios sobre ambientes forestales han demostrado que respirar estos compuestos pueden reducir el estrés, disminuir la presión arterial y mejorar el estado de ánimo. De hecho, en Japón existe una práctica llamada Shinrin-yoku o baño de bosque, que se basa precisamente en los efectos positivos de estos aromas naturales sobre el sistema nervioso. Durante la Navidad, cuando hay más reuniones, ruido, compras y estrés, ese olor natural ayuda a que el cerebro se relaje. No es casualidad que muchas personas sientan calma y nostalgia apenas perciben ese aroma. El olfato está directamente conectado con la memoria emocional. Aquí viene la parte triste. Los árboles de plástico no liberan terpenos. Si huelen a algo, suele ser por químicos del material o aerosoles añadidos. Por eso, ningún spray olor a pino logra imitar por completo la experiencia real. Así que, la próxima vez que respires profundamente frente a tu árbol y pienses que bien huele la Navidad, recuerda, no es magia, es biología celebrando contigo. Dato número 2. El caso del gigante que en realidad era un duende. Hoy todos imaginamos a Santa Claus como un hombre robusto de 1.8 metros que probablemente sufre de las rodillas por cargar tantos juguetes y que apenas cabe por la chimenea. Pero si nos ponemos estrictos con la historia y la literatura, resulta que Santa es un infiltrado en el mundo de los humanos. Originalmente, Santa era un duende. La idea de que Santa es un ser diminuto no es una teoría de conspiración. Está escrita en el poema más famoso de la Navidad, A Visit from St. Nicholas, de Clement Clarke Moore, en 1823. En ese texto, que definió casi toda la mitología navideña, el autor describe a Santa de una forma muy específica. Era gordito y rechoncho, un viejo duende muy alegre. Pero no se queda ahí. El poema dice que Santa conducía un trineo miniatura tirado por 8 renos diminutos. Sí, los renos eran del tamaño de un perro salchicha, por lo que Santa tenía que ser un hombrecito muy pequeño para no aplastar el trineo. En el siglo XIX, la magia se asociaba con las personas pequeñas o el pueblo pequeño.
según el folclore europeo. Para que un hombre pudiera entrar por una chimenea sin derribar la casa y viajar por todo el mundo en una sola noche, la explicación más lógica para la época era que se trataba de una criatura mágica de bolsillo. Ser un duende le daba ventajas tácticas. Es mucho más fácil esconderse detrás de un sillón si mides 40 centímetros, un trineo pequeño requiere menos pasto para los renos y menos espacio de estacionamiento en los techos. Los renos mágicos no tenían que cargar a un señor de 120 kilos, sino a un elfo ligero como una pluma. ¿Qué pasó entonces? El cambio de duende a gigante bonachón se debió a las ilustraciones primero de Thomas Nast a finales del siglo XIX. Empezó a dibujar lo más grande y humano, y luego en la década de 1930 la publicidad de Coca-Cola terminó el trabajo, dándole proporciones humanas definitivas para que pudiera sostener una botella de refresco con las manos de tamaño real. En conclusión, Santa Claus es el jefe de los duendes no solo por el rango, sino por la especie. Es el único elfo que logró un contrato de publicidad global y un cambio de imagen radical, por lo que la próxima vez que dejes galletas, recuerda que quizás originalmente solo necesitabas dejar una migaja porque el santo original era apenas más grande que un cascanueces. Dato número 3. Cuando decorar era un deporte extremo. Hoy encendemos las luces navideñas con un clic sin pensarlo dos veces, pero hubo un tiempo en que poner luces en el árbol era literalmente jugar con fuego. Las luces de Navidad nacieron del peligro y su historia es tan fascinante como incendiaria. Antes de que existieran los focos, los árboles de Navidad se iluminaban con velas reales, velas de cera, con llama, sobre ramas secas, dentro de casas de madera, una idea cuestionable por decirlo menos. En los siglos XVII y XVIII, especialmente en Alemania, se colocaban pequeñas velas sujetas con pinzas metálicas a las ramas. Se encendían solo por unos minutos bajo estricta vigilancia. Nadie se alejaba del árbol, nadie corría, nadie estornudaba o un movimiento en falso y la Navidad podía terminar en tragedia. Y no es exageración, los incendios navideños eran comunes, casas enteras que ardían por una chispa rebelde. Algunas ciudades llegaron a prohibir los árboles iluminados por el riesgo que representaban. El verdadero cambio llegó a finales del siglo XIX, en 1882. Edward Johnson, socio de Thomas Edison, decoró su árbol con pequeñas bombillas eléctricas de colores. Fue un espectáculo tan impresionante que la gente pensó que era magia o una locura peligrosa. Al principio, las luces eléctricas no eran populares, pues eran carísimas. Requerían conocimientos técnicos, la gente no confiaba en la electricidad, pero tenían una ventaja clave: no incendiaban la casa. Con el tiempo la tecnología mejoró, las luces se volvieron más pequeñas, más baratas y mucho más seguras. Lo que antes podía destruir una ciudad, ahora solo ilumina una sala. Hoy, gracias a los LED, las luces casi no se calientan y consumen muy poca energía. Cada bombilla moderna es en realidad un recordatorio de cuánto ha avanzado la humanidad, de velas tenebrosas a constelaciones de luz segura. Así que la próxima vez que veas tu árbol iluminado, recuerda, esa magia navideña sobrevivió a siglos de incendios y ahora brilla sin peligro. Dato número 4. El villano que cambió de color y no por envidia. Si cierras los ojos y piensas en el Grinch, lo primero que viene a tu mente es una montaña de pelo verde, una sonrisa retorcida y un perro con el cuerno amarrado. Pero si pudieras viajar en el tiempo a 1957 y abrir la primera edición del libro de Dr. Seuss, te llevarías una sorpresa. En el libro original, como el Grinch robó la Navidad, Theodore lo dibujó simplemente con trazos de tinta negra y algunos detalles en rojo como sus ojos. No era verde, era más bien un ser pálido, casi como un yeti desinflado o un pariente lejano de un oso polar con muy mal humor. ¿Por qué era así? Principalmente porque las impresiones a color eran caras y el estilo de Seuss se basaba en la simplicidad. El Grinch era un lienzo en blanco de amargura. Entonces, ¿de dónde salió el verde lima que hoy inunda los estantes de las tiendas? La respuesta está en la versión animada de 1966. El director del especial de televisión Chuck Jones, el genio detrás de Bugs Bunny, decidió que el Grinch necesitaba personalidad visual. Cuenta la leyenda que Jones
se inspiró en el horrible color verde de los autos de alquiler que solía conducir en esa época. Cada vez que alquilaba un coche y le daban ese tono verde enfermo o chillón, pensaba en lo feo que era. Cuando llegó el momento de colorear el Grinch, decidió que ese era exactamente el tono de alguien que odiaba los villancicos y el roast beef. El cambio de color no fue solo un capricho estético, fue también una jugada maestra de marketing y psicología. El verde resalta perfectamente contra el fondo blanco de la nieve de las montañas, también suele asociarse con la envidia, la enfermedad o lo podrido como el corazón del Grinch antes de crecer 3 tallas. Crea el equilibrio perfecto con el rojo del traje de Santa que se roba para sus fechorías. Jim Carrey y Benedict Cumberbatch han mantenido la tradición, haciendo que el mundo olvide por completo el origen albino del personaje. El Grinch no nació verde, lo pintó la tecnología, la cultura y la psicología del color. Y lo más curioso es que aunque su corazón cambia al final de la historia, su color nunca volvió a serlo. Dato número 5. Cuando la guerra hizo una pausa. Imagina que es diciembre de 1914, la Primera Guerra Mundial lleva unos meses activa, estás en una trinchera húmeda, fría y llena de lodo en Francia. De un lado están los británicos y del otro los alemanes, separados por unos pocos metros de un territorio baldío llamado Tierra de Nadie. En la víspera de Navidad, el ambiente es de todo menos festivo. Los soldados británicos notaron algo extraño. Del lado alemán no venían insultos ni disparos, sino luces. Los alemanes habían colocado pequeños árboles de Navidad con velas en los bordes de sus trincheras. De repente, el silencio se rompió con una canción, Still Night, Noche de Paz, y los británicos, en lugar de responder con fuego, respondieron cantando la versión en inglés. Fue el primer duelo de coros de la historia. A la mañana siguiente, algunos soldados valientes o muy hartos de la guerra asomaron la cabeza y gritaron "You no fight, we no fight". Poco a poco, los hombres que horas antes intentaban eliminarse entre sí se encontraron en el medio de la nada para darse la mano. Intercambiaron regalos, no eran consolas de videojuegos, sino botones de uniformes, tabaco, mermelada y chocolate. Después jugaron un partido de fútbol. Se dice que usaron latas de conserva o sacos llenos de paja como balones. Fue el primer partido más importante de la historia, jugado en un campo lleno de cráteres de bombas. Aprovecharon la paz para dar una despedida digna a sus compañeros caídos, algo que el fuego cruzado no les permitía hacer. Aunque la guerra continuó después, esa tregua salvó a miles de hombres de morir en esos días específicos. Pero más allá de lo físico, salvó la cordura de los soldados. Les recordó que el enemigo del otro lado también tenía una familia, fotos de sus hijos en la cartera y un deseo enorme de volver a casa. Fue una lección de psicología humana. Es muy difícil dispararle a alguien con quien acabas de compartir un cigarrillo y un partido de fútbol. Gracias a las cartas que los soldados enviaron a sus familias contando lo sucedido, el mundo se enteró de este milagro, a pesar de que la censura militar intentó ocultarlo. La historia de la tregua de Navidad nos recuerda algo esencial. Incluso en los peores escenarios, la empatía no desaparece. La Navidad no terminó la guerra, pero demostró que por un momento la humanidad fue más fuerte que el odio, porque a veces una canción, una fecha y un recuerdo compartido pueden salvar vidas. Al final, la Navidad no es solo un árbol brillante, un señor rojo, ni canciones que suenan demasiado pronto. Es una mezcla curiosa de historia, ciencia, tradición y humanidad. Es una fiesta que nació entre rituales antiguos, sobrevivió a prohibiciones, incendios, guerras y cambios culturales, y aún así sigue reuniendo personas. Es divertida porque inventó duendes trabajadores, troncos que regalan dulces y personajes que roban la Navidad solo para aprender a amarla. Nos recuerda cómo la ciencia explica aromas que relajan, luces que antes eran fuego y fechas que no siempre fueron lo que creíamos. Y es profunda porque, incluso en los peores momentos como una guerra, ha sido capaz de detener el odio, aunque sea por una noche, pues nos deja como aprendizaje que las tradiciones cambian, los colores se redefinen y los mitos evolucionan, pero el mensaje central permanece: el compartir, cuidar y recordar que detrás de cada persona hay una historia. Y esto fue todo por el video de hoy. Espero que te haya gustado y no olvides dejar tu like y suscribirte si quieres seguirte enterando de más datos curiosos y seguir aprendiendo acerca de lo que nos rodea. Nos vemos en futuros videos. Adiós.